Bueno, muchas veces, hermanos, alguien llega, ¿no?, a donde nosotros y les dice, o tal vez usted también fue con alguna noticia y les saben que tengo buenas y malas noticias, ¿sí? Así a veces llegamos y claro, nosotros pues no queremos escuchar malas noticias, lo que queremos es buenas noticias, pero estamos en un mundo caído, en un mundo imperfecto donde pues las malas noticias lamentablemente a veces nos invaden. Y quiero desde ahora aclarar todo lo que va el mensaje. Lo que voy a mencionar pues prácticamente es que tiene que ver con malas noticias. Usted va a decir, pero bueno, se supone que si habla de la Biblia, habla del Señor, pues son buenas noticias. Bueno, al final sí voy a mostrar también buenas noticias, pero voy a empezar con malas noticias, ¿sí? Ya, que nos muestra la misma Biblia, pero como digo, recalco aquí, hago una aclaración, malas noticias por desobediencia, malas noticias tal vez por tomar malas decisiones. Por ejemplo, digamos que yo estoy conduciendo y sobrepaso la velocidad, ahí marca 90, pero ya llego a 100, 120 y un poco más, y luego pues me detectan que he sobrepasado la velocidad. No voy a esperar buenas noticias, yo voy a esperar malas noticias. Ya una citación, lo que sea, y la multa que no nos gusta, pues bien, son malas noticias, porque yo quebranté una ley. No debía haber rechazo, entonces pues hay malas noticias. Ahora, pensando en las cosas del Señor, pues ¿cuántas veces quebrantamos la palabra? De otra forma pues, se podría decir, ¿cuántas veces pecamos? Y si nosotros hemos quebrantado la ley del Señor, no esperemos buenas noticias. Más bien, nos toca esperar malas noticias, ¿sí? Así es, no podemos estar haciendo lo que nosotros queremos, desobedeciendo al Señor y pues incumpliendo toda la palabra y dejando a un lado todo esto, esperar buenas noticias. No creo que suceda muchas veces esto, ¿no? Vamos más bien a lamentarnos con malas noticias. Es como, vamos a ver justamente en el texto que nos corresponde ahora, seguimos con Primera de Samuel, capítulo 4, ¿sí? La semana anterior Cristian nos aclaró mucho, otra vez nos dio un resumen de todo lo que ha sido desde el primer capítulo de Primera de Samuel. Recordamos los nombres ahí que son el centro de todas estas historias, ¿sí? Ahí estaba muy claro, sí, espero que lo tenga ya en mente. Y también cómo se enfrentaron el pueblo de Israel a los filisteos, cómo fueron derrotados. Y Cristian nos explicaba claramente cómo, a pesar de que ellos usaron, entre comillas, buenas estrategias, el pueblo fue derrotado por los enemigos, porque justamente el pueblo no estaba alineado a los principios que él estableció. Ellos pensaban que estaban haciendo las cosas bien y también estaban pensando que Dios estaba respaldando, pero no fue así. Eran solamente estrategias humanas, usando solamente, podemos decirlo así, el nombre de Dios en vano. Y por eso fueron derrotados. Esta historia continúa, por eso estamos en el capítulo 4 mismo, a partir del 12. Y vamos a ver ahora, yo lo puse el tema malas noticias, ¿sí? Porque vamos a escuchar aquí, vamos a ver con todo lo que nos relata el texto, muchas malas noticias, lamentablemente, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros con respecto a todo esto? ¿Qué nos enseña? ¿Qué podemos sacar de todo esto, de este texto que nos va a mostrar casi solo malas noticias? Bien, entonces tenga abierto ahí, Primera de Samuel, capítulo 4, desde el versículo 12. ¿Sí? Bien, empieza así la historia. Voy a leer versículo por versículo. No lo voy a leer todo el texto, vamos a ir de corrido, sino más bien de a poco, ¿no? Bueno, 1 Samuel 4 al 12. Dice que un soldado que pertenecía a la tribu de Benjamín salió corriendo del frente de la batalla y ese mismo día llegó a Silo con la ropa hecha pedazos y la cabeza cubierta de polvo. Ya.
Piense por un momento esto, ¿no? Están en la batalla, sí, otra vez están ahí los israelitas con los filisteos, se sale un soldado, se escapa y va corriendo a Silo, ahí es donde estaba el santuario, ahí es donde estaba Elí, todo lo que ya habíamos aprendido, y este llega, sí, de una manera un poquito rara, sí, claro, se escapa del combate, de la guerra, llega con la ropa sucia, maltratada y viene corriendo. Bueno, ¿qué es lo que trae este hombre? ¿Buenas noticias o malas noticias? Vamos a ver qué son en verdad malas noticias, ¿no? Bueno, y en el versículo 13 podemos ir leyendo un poquito más. Dice, allí se encontraba Elí sentado en su silla y vigilando el camino, pues su corazón le temblaba solo de pensar en el arca de Dios. Cuando el soldado entró en el pueblo y contó lo que había sucedido, todos se pusieron a gritar. Ya puede imaginar un poco esta escena, ¿sí? Elí está preocupado, está pensando, todos los israelitas combatiendo contra los filisteos, un soldado que viene y quiere mencionar algo y toda la gente se alarma y todos empiezan a gritar. ¿Qué está pasando? ¿Y qué es lo que viene a decir este soldado? ¿Será que trae buenas noticias o malas noticias? Bueno, la cosa es que trajo malas noticias y en el versículo 12 vimos algo. Cosas no cotidianas. Esto no se veía todos los días, que un soldado venga y de esa manera y que cuente algo y que la gente empiece a gritar. Esto pues no era común. Por eso puse aquí las cosas no cotidianas. En otras palabras, Elí que estaba ahí lo puse aquí, temor por malas decisiones. Él ya se suponía, ya sabía algo que no está bien, porque prácticamente él y su familia y el pueblo de Israel mismo no estaban haciendo bien las cosas, no estaban cumpliendo fielmente como Dios había mandado. Ellos estaban religiosamente cumpliendo ciertas cosas, pero no lo hacían bien, con un corazón en primer lugar pues totalmente lejos de Dios, sin temor, sin nada. Si recuerdan los dos hijos de Elí, ¿no? Estos hijos hacían lo que ellos querían con las cosas de Dios. Bueno, entonces las cosas no estaban bien. Ellos estaban, Elí, su familia, el pueblo mismo, estaban en rebeldía, estaban en pecado, pero convencidos de que ellos estaban haciendo bien las cosas. Entonces, pues vienen aquí las malas noticias y ellos empiezan a tener temor y tal vez empiezan a recordar qué es lo que hicimos mal, qué es lo que está pasando, qué está sucediendo. Y por eso de pronto pues el soldado entra ahí y esto, como puse aquí, no era cotidiano, no era normal que alguien llegue así. Bueno, piense por un momento, cuando puse las cosas no cotidianas, si nosotros hemos cometido una infracción, hemos pecado, hemos desobedecido, ya les dije antes, no esperemos buenas noticias. De pronto nos llega un correo, una llamada, lo que sea, alguien viene y dice, ¿sabes qué? Estás en problemas, ahora sí que estás fregado. Sí, es que tal vez ya estamos pensando en todo esto, ¿no? Por lo que no hicimos bien las cosas. Entonces, alguien se acerca, alguien viene, alguien informa que no es normal, ¿sí? No es normal. Cuando ya apreciamos esto, quizá empezamos un poquito como a tener temor, a temblar. Y ahora, ¿será que descubrieron lo que yo hice? ¿Será que ya supieron lo que yo hice en el trabajo? ¿Será lo que ya supieron esto? ¿Y ahora qué va a pasar? Y empezamos a tener un cierto temor, porque ya nos dimos cuenta que no hicimos bien las cosas y que ahora está al descubierto. Bien, entonces cosas no cotidianas, noticias que llegan ahí que nunca habíamos imaginado siquiera. Como ejemplo, yo les voy a poner algunos ejemplos que encontramos en la Biblia mismo, ¿sí? Con respecto a esto, ¿sí? De que hay malas noticias por pecados y cómo sucede esto de que no son cosas cotidianas, digamos, normales, sino que algo que nos muestran algo está mal, algo va a pasar. En el caso de Josué, el Señor le dijo que conquiste, bien, le dio instrucciones, conquistó Jericó sin ningún problema porque hizo al pie de la letra. Qué bien, gracias al Señor, todos festejaron la victoria. Bien, entonces la siguiente ciudad hay que conquistar, es ahí. Bien, van, se enfrentan a los enemigos y son derrotados. Y ahora Josué dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí?
Bueno, sí, seguimos todas las instrucciones, pero ¿dónde está la falla? ¿Por qué no pudimos conquistar? ¿Por qué el enemigo nos ha derrotado ahora? Y él consulta al Señor, dice, hay un pecado. Y ahora, ¿pero qué pasó? Y el Señor dice, investiga nomás a ver qué es lo que pasó aquí. Mientras no haya santidad, no haya una limpieza de todo ese pecado, pues ustedes no pueden conquistar. O si siguen, pues van a ser derrotados. Bueno, entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer Josué? Esto es lo que digo, cosas no cotidianas. Todo parecía bien en el campamento israelita y de pronto un día empieza a investigar de tribu por tribu. Aquí lo que nos menciona este versículo de Josué 7:16. Dice, al día siguiente, muy de madrugada, esto no sucedía siempre, ¿sí? Esto era un poquito raro. Josué, dice, mandó a llamar una por una las tribus de Israel y la suerte cayó sobre Judá. ¿Quién era el culpable? Acán, de la tribu de Judá. Acán, si usted revisa un poco el contexto de este versículo, nos dice que cuando conquistaron Jericó, Acán vio ahí un manto babilónico muy fino y también 200 monedas de plata y un medio kilo de oro, y esto le entró en codicia y se cogió, se llevó. Ese fue el pecado, porque el Señor dijo que tienen que exterminarlo absolutamente todo. Y este hombre se llevó, y muy secretamente, porque codició de esto. Y ese fue el pecado. Y ahora cuando Josué empieza a investigar tribu por tribu, imagínense Acán, ¿cómo estaba? Se descubrió. ¿Y ahora qué va a pasar? Espero que Josué no se dé cuenta que yo soy, espero que pase por alto, ¿sí? Y que ojalá nunca se den cuenta que yo había robado. No, era el Señor el que estaba sacando a la luz todo esto. Entonces dice que cuando llegó justamente Acán, él confesó, él descubrió y después él y su familia fueron eliminados. Después de que eliminó esto, limpió el Señor ese pecado, dijo, ahora sí, vayan a conquistar. Bueno, este hombre Acán tomó malas decisiones y por eso experimentó cosas no cotidianas ahí, pero terribles para su vida. Y lo mismo puedo decir, ¿no? En cuanto a nosotros, nuestro tiempo. ¿Qué tal si usted está consciente de que hizo mal algo? Y ahora si descubren de pronto la llamada del jefe, ya se enteró. ¿Qué tal la llamada del hermano que le hizo daño, lo que sea? Llamadas que usted está pensando ya son malas noticias. Usted lo sabe. ¿Y qué tal si, presenciamos o vive esto? ¿No? Yo solo de imaginar digo, qué tremendo. Uno se ve en las noticias. Cada día dice que hay allanamientos en ciertas casas, ¿no? Y claro, si es que han cometido cosas graves, todos están preocupados. ¿Y ahora será que esta noche van a entrar a la policía a mi casa? Tal vez ni pueden dormir. Cosas no cotidianas, que de pronto pues esté la policía ahí en su casa, que la policía esté enfrentando todo esto. Qué temor, qué intranquilidad. ¿Dónde está la paz? Malas noticias por haber tomado malas decisiones. Y en el versículo 13 también podemos ver malos o pensamientos negativos. ¿Qué es lo que en qué estaba concentrado Elí? Primero estaba con temor, ¿sí? No era cotidiano del que el soldado venga, y después estaba pensando en el arca de Dios. ¿Y ahora qué va a pasar si se robaron, si ya no se lo puede recuperar? Bueno, en su mente estaba pasando muchas cosas, en la mente de Elí. Y claro, hay que pensar por un momento lo extraordinario de nuestro Dios. Nos puso una mente tan grandiosa y por eso pues ustedes ven, ¿no? El avance tecnológico, la ciencia, cuántas cosas que el ser humano puede hacer porque Dios puso una mente extraordinaria. Pero asimismo, como es extraordinaria, es pecaminosa. También se puede hacer todo lo contrario, y también con nuestra mente se puede imaginar tantas cosas, y como somos pecadores se ha dado cuenta que a veces pensamos en lo peor. En lo más grave pensamos, y a veces ni siquiera sucede, pero nuestra mente nos lleva a lo más grave. Ya me imagino a este Elí que estaba ahí, en su mente estaba dando muchas vueltas, cosas raras y muy graves, que de pronto él decía, ¿y ahora qué va a suceder? Bueno, es así como viene a nuestra mente, y nos puede también
distorsionar, nos puede amargar y nos puede afligir por malos pensamientos o pensamientos negativos después de todo esto, ¿no? Cuando las cosas se van descubriendo, cuando las cosas se van dando o mostrando por ciertas malas decisiones que se pudo haber tomado o ciertos pecados. Es lo que le pasó aquí en este caso a Judas. ¿Qué es lo que pasó con Judas? Miren, en Mateo 27:3 dice, cuando Judas era uno de los 12, ¿no? De los 12 discípulos de Jesús, cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió ¿qué? ¿Qué sintió Judas? Remordimiento. Y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. ¿Qué pasa ahora con Judas? Él tomó una mala decisión, un pecado, traicionó a Jesús por estas 30 monedas de plata. Y cuando ya vio que las cosas sí se complicaron, entonces en él empieza a surgir algo en su mente, en su corazón, y siente remordimiento y dice, ¿qué es lo que hice? ¿Por qué hice esto? Entonces tal vez tengo que devolver las monedas. Bueno, estos que recibieron ahí dijeron, a nosotros qué nos importa, allá tus monedas y lo que sea, allá verás tú tus malas decisiones. Y claro, estaba tan angustiado, ¿sí? Y con su mente que le consumía por todo lo que acabó de hacer. Y después, ¿cómo terminó Judas? Pues terminó ahorcándose. Acabó con su vida. A veces sí puede ser lamentable, ¿no? Cuando cometemos errores, pecados, malas decisiones, nos invade el temor, nuestra mente nos empieza a martirizar, nuestra mente está ahí, ¿por qué hiciste esto? Y ahora, ¿qué va a pasar? Y bueno, se nos está complicando la vida. A tal punto que algunos dicen, no, pues entonces hay que desaparecer, mejor pues hay que acelerar un poco la muerte. Y terminan quitándose la vida a estas alturas, ¿no? Malas noticias. Algo, así les comento rápido, ¿no? En la adolescencia, sí, con otros jóvenes, adolescentes, sí, tantas cosas que yo he cometido sin Cristo, ¿no? No les comento así directamente, pero sí fue un poco complicado la cosa, a tal punto que estábamos involucrados en algo grave y que ya salimos en los periódicos y la policía nos buscaba. Bueno, ahí les dejo que piensen ustedes qué es lo que hizo. Ahora, el punto es que el día siguiente no era un día normal. No era lo cotidiano. Ya no tuve que ir al colegio y los otros nos reunimos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Será que tenemos que huir? A ver, ¿para dónde vamos? Apenas con 12, 13 años, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Yo estaba, no sé, ¿dónde tenemos que huir? ¿Dónde tenemos que escondernos? ¿Y si nos atrapa la policía? ¿Y ahora qué va a hacer? Bueno, todo cambió absolutamente en ese día, ¿no? O sea, nunca pensamos que lo que iba a suceder esto, ¿no? Bueno, el punto es que, claro, hubo temor, hubo malos pensamientos y claro, bueno, no puedo decir gracias a Dios, después ya se calmó todo. Bueno, sí era Dios en ese momento ya cuidando, me parece, ¿no? O sea, de tantas cosas que uno se ha hecho, y si estoy aquí con vida y predicando su palabra es porque Dios en verdad me ha guardado de todas estas cosas, ¿no? Sí, bueno, pero así es la trayectoria en la vida de cada uno de nosotros. Sigamos un poco más. ¿Qué es lo que pasó? Esto es un poco más complicado, les digo, ¿sí? En el versículo 14 al 17 vamos a ver que Elí empieza a escuchar las malas noticias. De pronto vino el soldado, empiezan a gritar, todo está bien todavía, tal vez estaba con miedo Elí, pensando negativamente, pero tal vez pensaba, bueno, ojalá pues el griterío sea de otra manera, sea que sucedieron de otra forma las cosas, pero él ya tenía en su mente seguramente que las noticias no iban a ser del todo buenas, ¿sí? Él empieza a escuchar las malas noticias de este soldado, así que vamos a leer desde el versículo 14 hasta el 17. ¿A qué viene tanto alboroto?, preguntó Elí al oír el griterío. El hombre corrió para darle la noticia. Elí ya tenía 98 años y sus ojos ni se
ni se movían, de modo que no podía ver. Vengo del frente de la batalla, le dijo a Elí. Huí de las filas hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío?, preguntó Elí. Bueno, todavía ahí, solamente con ciertas esperanzas. A ver, veamos qué pasó. A ver, dime, ¿qué pasó? Y aquí las malas noticias. No eran buenas noticias, eran malas. Los israelitas han huido ante los filisteos. Respondió el mensajero. El ejército ha sufrido una derrota terrible. Además, tus 2 hijos, Ofni y Fines, han muerto. Y el arca de Dios ha sido capturada. ¿Qué tal estas malas noticias? Solo póngase por un momento como se dice, en los zapatos de Elí. ¿Sí? En su pasado no hizo bien las cosas, sus hijos no estaba bien, el pueblo de Israel estaba en pecado, no estaban haciendo correctamente las cosas, él sabía. Y de pronto pues ahora ve que las cosas están cambiando, viene el soldado, está nervioso y escucha las malas noticias. Bueno, detallemos un poco estas malas noticias. ¿Qué hizo Elí? ¿Cómo nosotros podemos también responder ante todo esto? Y primero lo puse victoria del enemigo. Dice, los israelitas han huido. Y los filisteos pues han tenido la victoria. Una vez más, derrotados el pueblo de Israel. Una vez más, huyendo de los enemigos. Mala noticia para Elí. Bien, ¿qué pasa con nosotros cuando huimos del enemigo? Bueno, la Biblia dice que huyamos, ¿no? O que el diablo va a huir. Pero bueno, sería así, huir, pero del enemigo, de Satanás, pero muchas veces abrimos la puerta al propio enemigo. Y cuando el enemigo está entre nosotros, pues lo que hace es nos hace una vida bien complicada y nos hunde. Y podemos estar en serios aprietos. Y miren, como ejemplo, podemos ver en el Nuevo Testamento, ahí estaba la iglesia, todo estaba bien, la iglesia primitiva estaba creciendo, todos adoraban al Señor, todos vendían incluso sus casas y entregaban el dinero para que la obra crezca. Impresionante lo que podemos ver en los primeros capítulos de Hechos en cuanto a la iglesia primitiva. Y por ahí una pareja de esposos cristianos que venden también su casa y ellos quieren también ofrendar, pero van a mentir. No sé si conoce esta historia, Hechos capítulo 5, de Ananías y Zafira, este matrimonio. ¿Qué es lo que cuando estoy aquí poniendo, ¿no?, de escuchar las malas noticias y cómo pues el enemigo tiene victoria? Pues aquí justamente como ejemplo en esta pareja, el enemigo tuvo victorias. ¿En qué sentido? Bueno, ahí le empiezan a interrogar. Mira lo que dice Hechos 5:3. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible, escucha esto, ¿no? ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Por qué permitiste que Satanás entre a tu corazón y mientas a Dios? ¿Por qué lo hiciste esto? Bueno, no se percataron de esto, ¿no? Más bien ellos al planificar con su esposa pensaron que sí, nosotros también vamos a dar para que ser reconocidos y que sepan que también nosotros damos, pero no era la manera como se tenía que dar, era su manera, totalmente equivocada y pecaminosa. Y por eso cuando estoy mencionando aquí escuchar malas noticias y le dice, bueno, las malas noticias son que tú pues abriste tu corazón a Satanás, mentiste al Señor y ¿sabes qué es lo que va a hacer? El Señor ahorita mismo te va a matar. Las malas noticias es que vas a morir. Y más luego, cuando venga tu esposa, también va a morir. Claro, después viene la esposa seguramente contenta. ¿Cómo lo recibirían a mi esposo cuando él ofrendó? Seguramente le están aplaudiendo y cuando yo entre también me van a aplaudir porque ya vamos a ser reconocidos en la iglesia por todo lo que hemos aportado. Cuando llega ahí no se dio cuenta que habían cometido ese pecado contra el Señor. La mala noticia es que le dijeron, mira, ahí vienen los que
enterraron a tu esposo, ya está muerto y también vas a morir. Malas noticias. ¿Consecuencias de qué? Consecuencias del pecado. Consecuencias de errores tremendos que uno se puede cometer y que después se puede cosechar todo esto y escuchar este tipo de malas noticias. El enemigo pues se apoderó de estos filisteos del pueblo de Israel, como también hoy en día el enemigo se puede apoderar de cada uno de nosotros si no estamos bien atentos y no hacemos las cosas como Dios nos manda. La siguiente mala noticia es que los hijos de Elí estaban muertos. Ahora, ¿qué les parece esta noticia? Para los que somos padres y tenemos hijos, que de pronto pues viene alguien y nos dice, tengo malas noticias. ¿Cuáles son las malas noticias? Sus hijos están muertos. ¿Qué hacemos como padres en ese momento? ¿En qué pensamos? No sé si, yo pensé en esto, digo, uy, no sé, yo sí que pensé mucho, ¿no? Si esto pasaría en mi propia vida. Bueno, ahora pensemos en Elí. Él está ya preocupado en una serie de cosas, pero ahora la noticia, tus hijos han muerto. Bueno, esto ya estaba en los planes del Señor y esto también fue resultado de qué? De la perversidad de estos hijos. Porque estaban totalmente descarriados, no les importó las cosas del Señor, pensaron que lo que ellos hacían estaba correcto y nunca se imaginaron que sus vidas iban a terminar así y que las malas noticias iban a ser para su padre. En ese momento ni siquiera pensaron en todo su descarrío, pensaron que Dios no toma en cuenta todas nuestras malas actitudes. Es que Diosito es bueno conmigo y no va a pasar nada. Cuidado si usted piensa de esa manera. Con el Señor no podemos jugar ni tampoco podemos burlarnos o hacer las cosas a medias como uno se quiere. Aquí, según Apocalipsis, es todo o nada, ¿sí? Porque el Señor dice, más bien, hubiese sido bueno que nunca me conozcas, que si me conoces y eres tibio, pues yo te vomito, dice el Señor, ¿no? Mire, esto está pasando aquí por un acaso. Esto estamos experimentando también Elí con la muerte de estos hijos, porque sus vidas en verdad no fueron consagradas como tenía que ser, como Dios pues lo había dispuesto. Y parece que a nosotros no nos va a pasar nada. Parece que nosotros podemos vivir como nosotros queremos. No es tanto así, yo no lo veo así. Espero que usted lo analice un poco esta situación. Quiero mostrar otro texto que nos indica casi lo mismo. En el Antiguo Testamento, ahí al final del tiempo de los reyes de Israel, ¿sí? El reino se había dividido y fue el último rey del reino de Judá, donde también se rebeló ante Dios y todas las cosas, y por eso el Señor, pues no solo era el rey, sino todo el pueblo, toda la nación, y ahí mandó, ya no eran filisteos, eran los de Babilonia. Ellos vinieron y miren lo que aconteció. Le persiguieron al rey Sedequías y bueno, después ya voy a mostrar un poco más lo que hicieron los de Babilonia, pero en este punto de muerte de los hijos, vean este versículo de 2 de Reyes 25:7. Estaba el rey Sedequías, lo atraparon, estaba escapándose, los enemigos, los de Babilonia lo cogieron. Dice, ante sus propios ojos degollaron a sus hijos y después de sacarle los ojos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. ¿Ha leído antes esto? Yo lo he leído muchísimas veces y esto sí que me impacta demasiado. Digo, Señor, ¿qué pasó aquí? Era un hombre que se rebeló contra Dios y bueno, le hizo presenciar la muerte de sus dos hijos y después a él lo sacaron los ojos y se fue con cadenas a Babilonia. Así terminó también el reinado de ahí en Judá, ¿sí? Y todos fueron llevados exiliados por 70 años a Babilonia. Yo pienso mucho en esto, no en la noticia.
o en presenciar la muerte de los seres queridos, en este caso de los hijos. Cuando yo les decía, si nos ponemos por un momento en el puesto de Elí, Sedequías, yo no sé ni qué pensar ahí. Yo he presenciado también de otras personas, de sus seres queridos, y lo que uno se puede ver donde dicen, vean, díganme que estoy soñando. Esto no es verdad. No puede ser verdad. Si han visto estas escenas, ¿no? Esto no puede ser verdad. Vean, denme un golpe, quiero despertar, porque quiero despertar y quiero ver que solo he estado soñando. Esta mala noticia que usted me da no es real, no es verdad. Pero lamentablemente así es. A veces se ponen estas condiciones bien críticas, pero ya vamos a ver después qué es lo que surge, qué pasa en nuestro ser ante estas malas noticias, ¿no? Porque esto no es así nomás. Esto nos va a afectar demasiado y Elí está experimentando esto. Malas noticias. Sus hijos han muerto. Pero hay otra mala noticia. La presencia de Dios no está. El arca, pues se llevaron los filisteos. Ya vimos un poco la semana anterior. Cristian nos detalló bien claro lo que era el arca. Ya no lo voy a repetir. El arca, pues, se dice que ahí mismo estaba la presencia de Dios. Ahora, pues, ya no está. Esto, hermanos, parece nada, ¿no? Si decimos, bueno, Dios ya no está. Dios ya no está en mi vida. Solo piense por un momento esto, ¿no? Sí sería así. Sáquelo al Señor de su vida y vamos a ver qué pasa. ¿Qué acontece? Entonces ahora prácticamente como que el Señor mismo ya no está. La presencia de Dios no está. Entonces prácticamente aquí sí que esta era otra mala noticia para Elí. ¿Qué va a ser de nuestra vida? ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser del pueblo de Israel? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a acontecer? Otra vez en su mente y pensando muchas cosas negativas, porque Dios ya no está. Siempre he puesto como ejemplos Romanos 1 y puedo sacar muchos versículos, porque ahí nos muestra cuando lo sacamos de nuestro corazón a Dios, cuando lo conocemos a Dios y lo sacamos o lo despreciamos. En el versículo 24 de Romanos 1 dice, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, y esto sigue. Cuando Dios no está en el corazón del ser humano, cuando lo hemos sacado, cuando hemos conocido y ahora no nos interesa, o somos mediocres espiritualmente, o no nos importa tanto, o solo somos religiosos. Pues bien, el Señor dice, está bien, pero por esto yo los voy a entregar a sus malos deseos de sus corazones. Usted puede leer también en 2 Timoteo capítulo 3, también nos expresa casi lo mismo. ¿Qué es lo que pasa cuando nos volvemos, como dije antes, mediocres en la vida espiritual? Ahí en 2 Timoteo capítulo 3 nos muestra, dice, aparentaban ser piadosos, pero pues no era así. Solo se aparentaba y ahí están los resultados. Al mismo Saúl, el primer rey de Israel, Dios les llamó, Dios les llenó de su Espíritu Santo, pero por su rebeldía y desobediencia, el Señor le quitó otra vez el Espíritu Santo. Y nunca más pudo recuperarse este rey Saúl. Y su muerte fue muy cruel, ¿no? Bueno, esto es lo que nos muestra la Biblia, malas noticias, ¿sí? Pero son consecuencias de pecados, ¿sí? Malas decisiones. Es más o menos, si podemos mostrar un poco, imagínense en un hogar, el papá ya no está, ha fallecido. Cuando digo la presencia de Dios no está, ¿no? Entonces las cosas cambian. ¿Y qué pasa si el papá y la mamá ya no están? Los hijos se quedan, son huérfanos, y si son pequeños, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder de ellos? Bien crítico la situación. ¿Qué pasa si nosotros nos quedamos huérfanos, sin Dios? ¿Qué va a ser de nuestras vidas? Pues cuidemos esto. Demos gracias al Señor de que Él es nuestro Padre, Él nos acogió, Él nos redimió, Él nos adoptó. Seamos responsables ante esto de ser hijos de Dios.
porque caso contrario, pues si hay rebeldía y todo, el Señor está ahí, pero Él nos puede entregar al desenfreno, como dice, ¿no? Y uno va a decir, pero no, pero ¿por qué? Si Dios me ama, si Dios es amor. No, el Señor sí es un Dios de amor, pero es un Dios justo. No podemos burlarnos ante la presencia de Dios. Y esto es lo que nos está mostrando aquí. Y el tercer punto, todavía hay malas noticias. Al final, para darles un poquito de esperanza, ¿no? Al final hay buenas noticias. ¿Sí? Por ahora seguimos con las malas noticias. Resultados de las malas noticias. El versículo 18. Seguimos. Solamente de oír mencionar el arca de Dios, que el arca de Dios sí se llevaron los enemigos, ¿no? Elí se fue de espaldas, cayéndose de la silla junto a la puerta. Como era viejo y pesaba mucho, se rompió la nuca y murió. Durante 40 años había dirigido al pueblo de Israel. Qué lamentable esto. Qué terrible. Este Señor, podemos decir, malas noticias y malas noticias. ¿Qué pasó ahora? Bueno, las malas noticias generan también la muerte. Claro, solo piense un poco desde el inicio de Elí, cuando este soldado viene, ya se inquietó, ya tuvo miedo, estaba con temor. ¿Y qué nos va a decir? A ver, y cuando empieza a escuchar, sí, seguramente su ser ya no era el mismo. Le atacó el sistema nervioso, el corazón, no sé. Usted sabe un poco de esto, ¿no? Y si es médico, pues usted sabe correctamente lo que sucede en una persona cuando escucha malas noticias. Ya no es normal, su cuerpo ya no es normal. Empieza a latir su corazón a 1000, como se dice, ¿no? Y luego puede causar un paro cardíaco, lo que sea. Bueno, la mínima cosa le puede llevar a la muerte. Y así fue con Elí. Escuchó la muerte, se cayó, se golpeó y murió. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el pecado en sí? ¿Qué es lo que hace el pecado? La desobediencia. Genera muerte. Sí sabía esto, ¿no? Genera muerte. La primera parte del versículo de Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es que es muerte. Y el punto es que si volvemos a los comienzos ahí en la Biblia, el Señor les dijo a Adán y Eva cuando los creó, ahí todo está bien, todo es de ustedes, pero no coman de ese fruto que está en el centro del huerto, porque el día que coman ciertamente morirán. Y sabemos qué es lo que pasó. Malas noticias para nosotros, ¿no? Las malas noticias es que esta parejita de Adán y Eva comieron ese fruto, entró el pecado a ellos y por ende pues entró el pecado a todos nosotros, a todos los seres humanos. Las malas noticias es que todos somos pecadores y todos pues entonces por ser pecadores tenemos que pagar con la muerte espiritual. Porque eso es lo que genera, ¿no? Eso genera el pecado, genera muerte. En este caso pues para Elí fue la muerte física, pero para toda la humanidad el pecado genera muerte espiritual. Si seguimos leyendo un poco más del 19 y el 20, vamos a ver qué afecta a la salud. ¿Qué pasa ahora? Elí ya está muerto. El 20, el 19. Su nuera, la esposa de Finés ya está muerto también, ¿no? Y ahí estaba la nuera. Dice, su nuera, la esposa de Finés, estaba embarazada y próxima a dar a luz. Cuando supo que el arca de Dios había sido capturada y que tanto su suegro como su esposo habían muerto, le vinieron los dolores de parto y tuvo un alumbramiento muy difícil. Al verla agonizante, las parteras que la atendían le dijeron, anímate, que has dado a luz un niño. Ella no respondió, ni siquiera les hizo caso, pero por causa de la captura del arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su esposo, le puso al niño el nombre de Icabod, para indicar que la gloria de Israel había sido desterrada. Exclamó, se han llevado la gloria de Israel, el arca de Dios ha sido capturada.
Resultados de las malas noticias. Elí muerto. La nuera está embarazada, a punto de dar a luz. Ahora, con la mala noticia se acelera y tiene un parto muy difícil. Y si usted ve ahí, está agonizando, está muriendo también ella. Bueno, una noticia que impactó tanto, una mala noticia, que fue de impacto tan negativo, que esta mujer empieza a morir. Pero esta es la realidad de lo que pasa también en todos nosotros cuando escuchamos malas noticias. Primero, nuestra salud se nos afecta en lo físico, también en lo mental, en lo espiritual. Y por eso, hermanos, del comienzo lo anticipé, no es todo, pero en gran parte yo creo que por eso es que estamos tan llenos en medio de personas y todo con mucha depresión, con mucha ansiedad. ¿Qué está pasando? Uno se puede preguntar, ¿qué sucede con todo esto? ¿Por qué afecta la salud? Bueno, hay muchos factores, ¿no? Pero yo creo que analizando un poco el texto y analizando el mundo donde estamos, sí que es complicado, y va por ahí. En esta semana hablábamos, ¿no?, de la salud con algunos hermanos, y donde nos dicen, los hospitales están saturados, ¿no? Sí conoce esta realidad. Mejor dice no hay que enfermarse, pero ¿y ahora cómo no nos enfermamos? Porque si vamos a un hospital o a los que tenemos o clínicas, están los hospitales saturados, clínicas con costos muy altos, y los enfermos están desesperados por todo lado buscando una cita. ¿Se han visto esto, no? Claro, uno se puede preguntar, ¿por qué? ¿Por qué la humanidad? ¿Por qué en nuestro contexto hay tantos enfermos? En parte puede ser esto, malas noticias. Malas noticias que vienen a nuestros hogares, a nuestras casas, donde los hijos o los miembros de una familia dicen, yo ya no quiero ni siquiera estar en mi casa, esa casa es el mismo infierno, huyo, salgo por acá. Y los padres escuchan malas noticias, es que mis hijos se han metido en esto, mis hijos andan en lo otro, no sé dónde están mis hijos, no sé qué va a pasar. Malas noticias. Bueno, pues esto afecta a la salud, ¿no? ¿O no? O sea, cuando empezamos a desesperarnos porque las cosas no están saliendo bien, y es que se rompió mi matrimonio, se acabó con esto, ¿qué va a suceder? Es que ahora me quedé sin trabajo y ahora es lo más difícil conseguir un trabajo, ¿de qué voy a sobrevivir? Bueno, y las malas noticias es que no hay mejoría en todo esto. Y el ser humano se empieza a angustiar, se empieza a desesperar. Miren, resultado yo creo que en gran parte de malas noticias, desde nuestra propia casa. Y concluyo con esto, que es grave también, afecta la credibilidad de Dios. Ahí está una mujer agonizando, está dando a luz y ya está muriendo. Pero, ¿qué es lo que pasa al final? Dice el versículo 22, bueno, el 21, le pusieron incluso a su hijo Icabod, ¿no?, para indicar que la gloria de Israel había sido desterrada. Ya no está la presencia de Dios, ya no hay la gloria de Dios. El 22 dice, exclamó, se han llevado la gloria de Israel, el arca de Dios ha sido capturada. Y es que, hermanos, podemos ver en muchos pasajes del Antiguo Testamento, cuando acontece estas cosas, que el enemigo atacaba al pueblo de Israel y había derrotas de Israel, siempre preguntaban, ¿no?, los enemigos, ¿y dónde está tu Dios? ¿Y dónde está tu Dios? No dices que tu Dios es el Todopoderoso, no dices que tu Dios es todo. ¿Y dónde está? Afecta la credibilidad de Dios. ¿Y no será que hoy en día también a veces nos preguntan, ¿dónde está su Dios? Y no dice que va a la iglesia, y no dice que lee la Biblia, no dice que hace esto. ¿Y por qué esto? ¿Dónde está su Dios? Y se pierde la credibilidad de Dios. La gente no cree en Dios porque está viendo a un pueblo de Dios tal vez debilitado, enfermo, no sé cómo mencionarlo esto, ¿no?
¿Dónde estaba, decir, tu Dios? ¿Dónde está? ¿No dicen que su Dios es el Todopoderoso? El que puede hacerlo todo, el invencible. Bueno, pues, ¿qué pasa entonces? Esto es lamentable, ¿no? Afecta la credibilidad de Dios. Y aquí decían, es que la gloria de Israel se ha desterrado, ya no está. Y por eso los enemigos empezaban a burlarse. Y en el mismo capítulo 25 que vimos antes de Reyes, de Segunda de Reyes, de este rey Sedequías, podemos ver algo que pasó con los de Babilonia. Sabemos que en el Antiguo Testamento nos mostraban el templo, ¿no? Donde había el lugar santo, el lugar santísimo, donde ni siquiera se podía tocar un pie ahí. El momento que uno se entraba era hombre o mujer muerto. Porque la presencia de Dios mismo estaba ahí, era tan sagrado todo esto que nadie podía entrar así nomás. Ahora vienen los enemigos, los de Babilonia, y ¿saben lo que hicieron? Miren ahí este versículo en 2 Reyes 25, 9 y 10. Dice, y le prendió fuego al templo del Señor, al palacio real y a todas las casas de Jerusalén, incluso a todos los edificios importantes. Entonces el ejército babilonio, bajo su mando, derribó las murallas que rodeaban la ciudad. Viene el enemigo, como que nada, prende fuego a la ciudad, destruyen el templo, ese templo que construyó Salomón, tan valioso, tan extraordinario. Vienen los enemigos y hacen de las suyas, como que nada. Queman Jerusalén, destruyen el templo, se van llevando todos los tesoros, derriban toda la muralla. Y uno se pregunta, pero Señor, ¿dónde estás? La credibilidad de Dios ya no está. Porque ahí los babilonios dicen, miren, lo que podemos hacer con lo que ustedes dicen de su templo, que nadie puede ingresar ahí, con todo lo que ustedes están diciendo. Si ven lo que podemos hacer, destruir, incendiar, quemar. Es cuando, en verdad, pues no estamos viviendo una vida en santidad y el enemigo puede hacer y deshacer de nosotros, que somos también templo de Dios. Y la pregunta que yo hacía, ¿no? Que muchos hacen, lo hicieron en el Antiguo Testamento y lo siguen diciendo ahora, ¿y dónde está el Dios de ustedes? ¿Cuál es su Dios? ¿Qué va a decir usted? ¿Qué voy a decir yo si me preguntan esto, no? ¿Quién es su Dios? Ahí está. Nosotros sin ir a la iglesia, sin hacer esto, sin lo otro, estamos bien. Ustedes hecho pedazos. A veces así comparan, ¿no? ¿Dónde está? Entonces, no es real su Dios, es mentira, dicen, ¿no? O mejor estoy así, estoy mejor. Pero es justamente por esto. Nos damos cuenta que pues afecta la credibilidad de Dios, a veces nuestro pecado, nuestra falta de un buen testimonio, afecta. Entonces, aquí es un cuadro de todo lo que puede suceder en nuestras vidas cuando hemos ofendido a Dios, hemos desobedecido o de pronto hemos tomado malas decisiones. Lo que viene son malas noticias, consecuencias y todo. Bueno, estoy concluyendo y recién aquí voy a decir las buenas noticias. Las buenas noticias en segundos, en un minuto. ¿Sí? Buenas noticias, ¿cuáles son? Las malas son que por el pecado el ser humano se destruye aquí y por la eternidad. Las buenas noticias es que Dios vio todo esto y dijo, tengo que venir, descender yo mismo. Tengo que ir allá donde la humanidad y presentarles el camino que deben seguir. Y yo mismo con mi poder voy a tocar sus corazones para que sean transformados, regenerados. Estoy hablando del Evangelio, las buenas noticias. Evangelio quiere decir buenas noticias. En medio de todas esas malas noticias, Jesús viene con buenas noticias. A pesar de que Él sabía que Él tenía que morir en la cruz, pero resucitar al tercer día. Buenas noticias son estas. Y lo que nos dice ahí la palabra, que si nosotros creemos en Él, Él nos declara justos, Él nos da vida eterna. Que si confesamos con nuestra boca, nuestro corazón, que Él es el Señor, el Salvador, pues nosotros tenemos vida eterna. Somos libres de estas cadenas que estamos viendo aquí. Porque esto
esto de malas noticias y todo esto son para mí cadenas que el enemigo, el mundo nos tiene atados. Y el Señor quiere romper todo esto con las buenas noticias que Él nos trae, que es Jesús. Porque Él, el Señor Jesús, cuando viene a nosotros o cuando lo recibimos en nuestro ser como nuestro Señor y Salvador, algo pasa. Él transforma nuestra mente, nuestro corazón y ya nos hace diferentes. Entonces sí podemos tomar mejores decisiones, ya no decisiones pecaminosas. Más bien, pues las cosas van a ser diferentes por el poder del Evangelio. Ahí para mí la cosa cambia. Sí podemos tener tal vez malas noticias también, pero no por el pecado, sino más bien a veces el Señor tiene grandes propósitos también en todo esto, en nuestras vidas, que a veces no queremos, son pruebas, pero el Señor también sí nos pone. Pero esta es otra cosa. Aquí lo que estamos viendo son estas malas decisiones, malas noticias por consecuencias del pecado. Pero el Señor trae buenas noticias. Las buenas noticias es que toda esta maldad, todo el pecado de la humanidad, su pecado, mi pecado, el Señor lo crucificó ¿dónde? Ahí en esa cruz. Ahí está clavado. Esas son las buenas noticias. Y que si creemos en lo que Él hizo, nos da vida eterna, vida abundante. Y somos sus hijos con un corazón nuevo, una mente nueva. Para mí, este es un respirar diferente. Buenas noticias. ¿Qué hubiese pasado si yo no escuchaba estas buenas noticias? Pues primero no estaba aquí y segundo no sé ni dónde hubiese estado. Acabado con todas esas cosas en el cual uno se adentra en pecado del mundo. Bueno, no quiero ni pensar en estas cosas, ¿no? Pero el Señor nos puede liberar, puede romper todo esto, y es solamente por la fe en Jesús como Señor y Salvador. Por eso, hermanos, podemos mencionar esto, ¿no? El Señor en su palabra nos muestra malas y buenas noticias, como estamos viendo, ¿no? Las malas noticias es que todos somos pecadores y estamos condenados a un castigo eterno o privado ¿de qué? De su gloria. Eso sí nos muestra el Señor, ¿no? Las buenas noticias son que esta condena por el pecado, ¿no? Jesús las canceló ¿dónde? ¿Dónde las canceló Jesús? En la cruz, con su muerte. Ya no hay, ya no existe esa condena, ya no existe esa culpabilidad. Qué buenas noticias. ¿Usted se alegra o no? Yo estoy contento con esto, ¿no? Me emociona saber las buenas noticias que nos da el Señor. Las buenas noticias son que esta condena Jesús canceló en la cruz. Por la fe en Jesús como Señor y Salvador, ya no hay condenación, sino que hay salvación. Bueno, eso es lo que nos presenta el Señor. Primero malas noticias, dice ahora escuchen las buenas noticias. Espero que estas buenas noticias le alegren en su corazón y que busque esas buenas noticias y que se someta a esto y siga y no mire atrás, siga por ese camino que se llama Jesús, el Evangelio de Jesús. Buenas noticias.